Fábrica Radio ya empezó. Estamos de regreso en la Fábrica Radio por Estrella 90.5 FM y en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos con Mesa de Acero. Mientras tanto, vamos a ir dando los números 809-531-9050. 809-531. 9050. La verdad, yo estoy. Hasta Wander lo canta. No, claro, ya. A la otra vez, pues yo contaron. 809-531. 9050. 531. 9050. Yo estoy esperando. Mira, mi fe está puesta en Sariné. Ellas Yo estoy me que digo el acuerdan número, al coro que tenía Corporán. No, la que decían, ay, no sabe. Ay, No sabe. Ay, no sabe. Oye, pero mira, señores, pero nosotros acabamos de dar el número, no hemos dado el tema y ya hay Pero no gente se ha dado el llamando. tema. A mí me gustaría saber qué es lo que van a opinar. Déjame ver, vamos a dar el número de nuevo. 809-531. 9050. 809-531. 9050. Hello. Hello, buenas. Hello. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Sí, hermano, yo lo oí a usted diciendo que le parece bien la intervención de los americanos cuando fueron a buscar a Maduro a Venezuela. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué le pareció la del 65 aquí de los americanos que mataron muchos civiles aquí en Dominicana, en este país? No. ¿Qué le parece eso a usted, hermano? Esa tendría que estudiarla, maestro. No sé. ¿Cómo va a ser? No, pero dígame usted. No, pero refiérase a esa. Porque, óigame, la soberanía de un país no se puede violar con pretexto. Y usted es una persona que se le ve que capacitada. Sí, gracias a Dios. Oiga, no, lo de Trump es el petróleo de Venezuela, no es otra cosa, hermano. Bueno. ¿Por qué no va Haití y lo interviene? No, porque ¿Por qué no va a los países pobres? Bueno, pero le respetamos su opinión, maestro, pero honestamente. Sí, aquí hubo una intervención en el 65. Sí, Claro, no, yo claro. estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo. Todo el que tiene una opinión con respecto a Trump, yo estoy de acuerdo. Ahora, muéstrenme la contra. No, lo que te quiero decir, José, es Y que vamos a comenzar donde no existen países que existan tierras raras, porque ni siquiera es solamente el petróleo, y tú lo sabes, Wandali, es un tema de que ya él no tiene nada que perder, honestamente, y él está actuando como un loco. Nosotros estamos de acuerdo con la situación de Venezuela, jamás en la vida. O sea, es un país rico, un país maravilloso, sobre todo por su gente, en un pueblo maravilloso, que no se merece lo que le está pasando, ni con Chávez, y menos con Maduro, porque por lo menos Chávez tenía algo de inteligencia, pero este tipo es demasiado estúpido. Monigote. Miren, vamos con Mesa de Acero, Dios mío, ese tema está bueno, deberíamos... No, y si tú ahora haces el cálculo y tú piensas en Irán, ¿qué hay en Irán? No, Entonces, pero es que el objetivo de Irán era otra cosa. Y yo creo que el objetivo con Irán nos beneficia a todos como mundo, como planeta. Pero vamos a discutirlo más adelante. Pero vamos a discutirlo más adelante. Lo de José, de verdad, a mí me preocupa. Yo lo que quisiera que las ONG, las organizaciones, de verdad, con ese tema del matrimonio infantil, que vayan para allá, no que vayan donde, ay, Bukele, mira, porque son seres humanos que tú tienes ahí. Es verdad. No. Miren, vamos en Mesa de Acero, vamos a hablar sobre este tema. Se ha hecho viral unas declaraciones que tenemos dio... cansados. No. Unas declaraciones que dio Guido Gómez Mazara, quien es el director de la Indotel. Y les pongo en contexto para hacerle la pregunta al panel y también al público. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, afirmó que en la política dominicana, escuchen bien, que en la política dominicana existe un apego diabólico a los cargos públicos, al considerar que la práctica política se ha convertido en un mecanismo de movilidad social y económica. En ese sentido, llamó a la clase política a actuar con mayor humildad y a no perder la perspectiva frente al ejercicio del poder. Dice Guido, tenemos que actuar con la humildad suficiente, olvidarnos de los 3 lambones, las 4 secretarias, los 3 choferes y la gente que le dice líder. Es que la gente pierde la perspectiva y ese es el problema, concluyó el doctor Guido Gómez Mazara. Por lo que yo le pregunto al panel de la fábrica y también al público. Lo que dice Guido Gómez Mazara, ¿es justo o es pisarse la manguera entre bomberos? Es real. Digo, tú no me preguntaste a mí. No, dele. Es real. Ajá. Yo siempre he dicho que los políticos son como los pañales de los niños. Hay que cambiarlos porque terminan igual. O miau o cagao.
antes que tú sigas, ¿Ya? avísanos cuántas Esa es la realidad. avísanos cuántas frases que tú vas a dar. Voy a seguir. A ver si tú no vas a poner Sigan, loco. Melissa, anoten. Anoten la moraleja. Ajá. Los políticos son, o sea, el bombillo no es el problema, es el zócalo el problema. Aunque tú cambies el bombillo, si el zócalo está Estoy de jodido, acuerdo. el bombillo no va a prender. Entonces, ¿qué me pasó a mí con Guido en una ocasión que yo estaba en Indotel? Recuerdo como hoy, había un muchacho apellido Mazara y Guido dijo, mira, yo le dije a ese primo, busque ese trabajo en otro lado, porque van a decir que yo lo tengo aquí porque usted es familia mía. Y no eran familia, Ok. pero era apellido Mazara. Qué bien. ¿Qué pasa con Guido? Que a diferencia de todos los demás que están ahí en el PRM, lamentablemente Guido tiene algo que se llama una persona que tiene opinión, es una persona que independientemente de que esté dentro de un partido, dice las cosas que están mal del partido. Objetivo. Ok. Es objetivo, es una gente con pensamiento crítico, tiene más carisma y más calidad política que todos los que están ocupando una posición ahora mismo en el PRM, la verdad. No le van a dar el chance, Ajá. no se la van a dar. Y no te le puedo hacer van a una dar pregunta, chance. Joni. Dime, Entonces, dime la pregunta. con respecto a Guido Gómez Mazara, la frase de la clase no se suicida, pierde sentido entonces para ti. Eso no importa. O Porque una sea, cosa es lo que él diga, o sea, una cosa que lo que él diga sea cierto y otra es que alguien de tu mismo gremio sea quien lo diga. No, lo que pasa es que Guido viene siendo un rebelde y viene siendo un político atípico. Lo que pasa es que a Guido realmente sí le importa ocupar una posición y hacerlo bien. Y te voy a decir por qué. Porque él tiene todas las miradas encima. Ok. Las miradas de los que no son de su partido y las miradas de los que son de su partido. Porque él dice las cosas como son. Porque a él sí le importa la gente que es del PRM, de a pie, los que son de abajo, Ajá. la gente que sí estuvo ahí apoyando el partido, que este grupo de gente no le han puesto ni siquiera una posición a nadie. Los de la base, como dicen, los Lo llamados de la base. cúpula. Ya, pues bueno. A los de la base, Lo tienen abajo los pobres, dicen ellos. renegados, sí, lo tienen abajo, es verdad. Y está la cúpula que está ahí, que no le está haciendo caso, no les ha hecho caso, pero cada vez que quieren posicionarse, buscan a los de la base. Leila, lo que dijo Guido, ¿es justo o es pisarse la manguera entre bomberos? Independientemente del señor Guido Mazara y del partido en el cual él milita, estoy de acuerdo con su premisa. La política que se hacía en los tiempos de nuestros padres se hacía por vocación, se hacía realmente por convicción, no por un beneficio, no por, como él apuntaba, llenarse los bolsillos. Y ciertamente, parte de la política y en cualquier ámbito, lo cíclico es parte fundamental y el relevo, dar oportunidad a una nueva generación igualmente que pueda asumir posiciones y estos cargos. O sea que yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el señor Guido Gómez Mazara, sobre todo porque lamentablemente el que asume posiciones, el que hace política por pasión, por hacer un cambio sin pensar en un interés personal, lamentablemente no escala más allá, precisamente por eso, que puede ser lo que estaba mencionando Joni hace un momento. Okay. Es el precio que pagan esos políticos o esos actores políticos por ser objetivos y dar su opinión más allá de pensar en pisar o no la manguera, que por cierto, ahora termino. Ajá, Pisar o no la manguera ajá. va a depender también a quién le sirve el sombrero, porque el que está haciendo su trabajo correctamente, el que llegó y está haciendo un aporte, el que no se está lucrando con los fondos públicos, no debe pensar que Es le verdad. están pisando la manguera. Él no es un bombero. Y así yo concluyo. Dígame, Wandali. Ay, Hay ay, un ay. tema con los puestos que son que te lo pone un presidente, que no es un puesto electivo. Ujú. La mayoría, y no quiero pecar con personas que quizá no tengan ese ideal o esa línea, pero muchos de los funcionarios que obtienen un ministerio o un viceministerio tienen en la mira una posición electiva en lo adelante. ¿Qué sucede? A través de esta institución, tú creas una base popular para luego, cuando tú decidas ir a una posición ya electiva, sí. tú tengas, vamos a decir, asegurado un sinnúmero de personas. Una base Arrastre. operacional. Entonces, Una estructura. Una estructura. A veces, en términos políticos,
tú dices, mira, la mayoría de las personas que tienen un ministerio o funcionarios deciden tener una candidatura presidencial. ¿Qué pasó en el gobierno de Danilo? ¿Cuántos funcionarios decidieron, luego de tener un ministerio, ese ministerio de educación tan soñado que yo creo que ha logrado como 10 candidatos presidenciales? Andrés Navarro fue uno. Sí. Pero es que hay una lista que tú pones... Y de obra pública también. Todo el que llega ahí quiere terminar siendo el presidente. Entonces, a veces estas posiciones se convierten en plataforma para crear una coyuntura política para en un futuro tú optar por una posición. Quizás ese no es el fin de Guido Gómez Mazara, pero no es una realidad de la que nosotros vamos a estar a ciegas. Y te lo digo porque tú analizas en las posiciones que se le da a una gente de una provincia. Ajá. Tú te das cuenta que en ese ministerio, en esa dirección, que no solo pasa en los ministerios, en la dirección vienen 20, 30 personas que son de esa provincia. Sí. ¿Por qué? Porque ese funcionario está haciendo una estructura política para cuando decida lanzarse a diputado o a senador, ya tener una base con esas personas que le deben lealtad. Está bien, pero yo te pregunto, todo eso que tú dices es cierto, Wandari. La pregunta que yo te hago es, ¿eso le pega a Guido decirlo? Mira, porque Guido, es que esa es su clase. José, ¿tú sabes qué es lo que pasa? La política del aula es muy distinta a la política del mano a mano y de la realidad de la vida. El que estudia política en la universidad no se va a encontrar con lo mismo que vio en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Yo no te estoy diciendo que Guido ha sido una blanca paloma, porque él tuvo algo en contradicción, que fue juventud y poder. Y eso es terrible. Y él pudo haber hecho cosas que ahora mismo, con las que él no comulga. Sin embargo, después que un hombre pasa por lo que Guido ha pasado y ha estado donde está, si yo veo algo mal de la fuerza del pueblo y yo no lo digo, tú me disculpas. La política te manda a estar de acuerdo con tu partido y a quedarte callado. Pero todos nosotros aplaudimos cuando un diputado está ahí dando la cara, independientemente de que esté en contra con cosas que está haciendo su partido. Y eso es lo que quiere el pueblo. Eso se llama contrapeso político. Mira, yo digo que... Te voy a decir esto, no es descabellado porque eso es política. Y Joni habla de algo importante, la política que se da realmente en los pueblos, en la provincia. Ajá. Y yo que vengo de una familia muy política, Ajá. te puedo decir que conozco mucho de esa estructura, de eso de que yo voy a llegar a una institución para crear la fuerza para luego decidirse candidato a tal cosa. Bueno. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Dígame, Mira, Sariné. yo siento que la política se ha cualquierizado mucho y tristemente es porque la mayoría de los funcionarios llegan a ciertos puestos con un fin personal y la política debe tener una misión de servicio. Lamentablemente, lo que dijo Guido Gómez Mazara no es cómodo, pero no es nuevo. Y tampoco es mentira. Países como el nuestro y en otros países, estos cargos se utilizan para ascenso social, tal como lo dice Wandali. Ahora, a mí me hubiese gustado escucharlo si él dice, yo voy a dejar este cargo y yo desde mi convicción entiendo que yo puedo aportar desde esta tribuna porque la política es tal cosa. Porque, como dice José, tiene mucha razón, es parte de y tiene toda una trayectoria de. Si bien es cierto que él se le ha visto como rebelde porque ha dicho muchas cosas que otros no se atreven, también es cierto que él es parte de eso que critica. Y que yo cuestiono mucho, aquí los funcionarios no lo destituyen. Aquí hay muchísimos funcionarios que no deberían estar donde están, pero aquí lo que hacen es que lo premian. Un funcionario que está en un ministerio que no está haciendo lo que le corresponde, cuando llega el 16 de agosto, ¿tú sabes qué hace? Lo mandan a otro. Mi amor, tú no puedes rotarme los funcionarios si no sirven, si no funcionan. Destitúyelo, cámbialo. Pero Sariné, por ejemplo, Guido es necesario para el tablero político. Es muy fácil desde la grada estar diciendo no hagas esto y no hagas aquello. Donde se hace es en el terreno. Entonces, Guido es necesario que esté en el terreno y es necesario que una persona disidente esté dentro de ese partido. Porque estábamos viendo el otro día
a Yayo diciendo, no ha subido nada de la canasta familiar. Es una mentira. Por eso digo, Es una burla. por eso tú viste a Jimmy Neutron, ¿cómo que se llama? No, Paliza, ay, Paliza. padre Paliza, amado. por eso José tú Ignacio Paliza Paliza. abrió Ok. los ojos. Paliza Por dijo, eso ¿qué es lo que tú está viste- diciendo? Tú viste a Paliza que mire y dijo, mi hermano, ¿qué es lo que te está diciendo? Él se No quedó puede antes, ser. que esto es una burla. Él se le veía en la cara, esto es una burla. Sí, pero José Ignacio Paliza no le dijo de todo ahí mismo. Quizás detrás de cámara le llamó la No, atención. su Se expresión, manejó. su rostro habló bastante todo. por él, Exacto. porque creo que todo el que vio esas declaraciones, como dice Joni, fue evidente que él decía, no, pero ¿qué es lo que le está diciendo? Nos van a caer encima, porque la realidad es que la canasta familiar está bastante costosa, incluso por encima del sueldo mínimo Y que hasta el tienen mismo muchos presidente empleados. Totalmente. Bueno, Habló de- hello. Sí, buenas. Baja un poquito el radio. Hola. Hello, sí, te escuchamos al aire. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo siempre activa escuchándolo. Ay, Me un encanta. abrazo, Programa. gracias. Por primera vez en mi vida me pongo a escuchar un programa de radio con criterio y de verdad mis respetos. Gracias. Gracias. Qué linda. Sí, miren, déjenme decirle que yo no estoy de opinión con respecto a lo político. Yo pienso que el país es preocupante lo que está pasando en nuestro país y estoy 100% de acuerdo en lo que dicen los panelistas, principalmente lo que dijo Joni. Ese señor Guido Mazara es el que yo entiendo que le hace frente a la problemática y tiene sentido común a la hora de emitir cualquier opinión al respecto de cualquier político sin importar partido. Me parece que ha tenido como hasta mala suerte con respecto a su trayectoria porque no ha tenido, a mi entender, un cargo relativamente importante dentro de la posición política. Ahí está, gracias por su Gracias, opinión. que- Dígame, Ay, Elena. ¿cómo te lo han engañado? Esa mala suerte que dice la oyente, gracias por haber dado tu opinión, puede deberse a precisamente dar esas opiniones contundentes, objetivas, muchas veces en contra del lineamiento del partido. Sí. Y por eso yo también digo, el que tú seas parte del partido o de una organización X, no te exime de tú emitir tu criterio porque no podemos generalizar. No todos somos iguales. Claro. Y aunque quizás la mayoría esté en un saco de que haga o no haga lo correcto, no quiere decir que yo lo haga. Y si yo, como dije anteriormente, estoy libre de culpa, ¿por qué no pensar por el bien de nuestro país, incluso por el bien del partido, que es lo que nos conviene para que sigamos en el poder Claro. también? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, porque lo que yo trato de, no que estoy de acuerdo, pero el José. debate que yo trato de poner Mira, a la no sé, mesa. Cuando Vamos José, a cuando debatir. José empieza así, yo me No, acerco. no, no, conocemos. no. Lo que yo trato es de poner el debate en la mesa. Vamos En la a poner mesa un de ejemplo. acero. En la mesa de acero. Vamos a poner el ejemplo. Aquí todos nos dedicamos a la comunicación. Sí. La comunicación es un ejercicio que tiene por convicción el no pisarse la manguera entre bomberos. De hecho, creo que esta nueva comunicación, donde metió los dos pies en una cubeta de aquello, fue precisamente cuando le faltó el respeto a eso. Que empezaron a hablar de lo que hacía Sariné en la calle, de lo que hacía Wander en la calle. Cuando antes, la comunicación, los actores de la comunicación, se cuidaban entre ellos. Y la comunicación, como la política y como cualquier otra organización, tiene muchísima gente que hace cosas malas. Pero el gremio tiene que cuidarse porque cuando un actor de un gremio habla mal del gremio, no habla o no afecta a los que están haciendo las cosas mal, sino que afecta al gremio completo. Por eso es que les pregunto. Bueno, pues entonces El él va hecho a- de que un actor en la política, como Guido Gómez Mazara, que todo el mundo le presta atención, lo diga así tan abiertamente, cónchale, a mí me debería llamar a reflexión. José, él no está señalando a una persona. Él está hablando de algo De generalizado. una estructura. Es Por una eso. estructura. Pero- Pero está bien, Jochi Santo dijo, hay que adecentar Sí, la comunicación. claro. Pero yo te voy a decir algo. Sí, pero no, pero él se lo te dijo está- a una generación. Ah, él te está cayendo encima a ti. No, o le está cayendo encima no, a no, Wandale o Sarinano. Mira, alguno es de que nosotros. llevándolo a al mismo ejemplo que pone José, o sea, es tan simple como que quienes están haciendo este tipo de comunicación y deberían respetar la comunicación, tienen formación comunicacional, tienen bagaje de comunicación. Entonces, al final, quien se está refiriendo en ese sentido es una persona con licencias, con maestrías y con un alto conocimiento político.
Pero que también, José, él no dijo nada del otro mundo. No. Él no dijo nada fuera de este espacio. Pero él dijo que los tres lambones. No, pero que él no está diciendo Porque hay nada tres nuevo. lambones. Porque los hay. O sea, él está diciendo lo que se supone que debería de ser. Él no está diciendo nada extraño. Pero ahora, mi Yo pregunta- quería que él dijera Wow. 3 lisonjeros, 3 lambones. Pero entonces Y son me lambones. gustaría Además, saber, él se refiere a los lambones de otros y los lambones de él los quitó. No, porque yo te voy a decir una cosa. Honey, él no anda solo, Honey. Exacto, Todo porque el mundo anda- Él tiene un chofer también. Por eso fue que yo Y dije el en mi chofer es un comentario. lambón porque te maneje. Por el por chofer eso es fue un que yo lambón. dije en mi comentario que me hubiese gustado escuchar su comentario fuera de. Lo que No, pasa es que él dice, vamos a partir de lo que él dice. Ajá. Los 3 lambones, lo que él dice, tácitamente, las 4 secretarias y los 3 choferes, él está queriendo decir la exageración en tu equipo de trabajo. Exacto. Tú puedes tener un chofer, una secretaria y un lambón. y un Además, lambón. ¿por qué tú no puedes extrapolar eso a la comunicación? Porque estamos hablando de que aquí estamos hablando de Estado, estamos hablando del pueblo, mujer, Claro, estamos claro. hablando de recursos públicos. Entonces, lamentablemente, el que no quiera trabajar y el que no quiera que se le ponga su vida como una pecera transparente, que no se mete en la política, porque eso es lo que hay. Sí, Mira, pero se hay le un puede. apego, él dice una frase importante, Ajá. el apego diabólico Al cargo. al cargo. Tú sabes que por eso la gente genera una base cuando está en una posición porque no quiere salir del poder. Tú A ver. agarras, crea una estructura para cuando tú salgas de ahí, tú puedas llegar a... Porque tú mueves masas porque hay un tema. Ey. Hay un Enfócame tema. la cara de José. No, de No, verdad, que yo, hay no, un- que yo estoy no, esperando hay que ya un- termine. Pero Ay, ay, hay ay, un ay, tema, ay. José, te voy a decir algo. Ajá. Si tú como político no mueves masas, tú no llegas a una posición Yo estoy aquí. de acuerdo. Entonces tú necesitas mover esas masas para que después el presidente te tome en cuenta o para que después el ministro te tome en cuenta. Y hay otro tema, ¿por qué se destruyeron los partidos políticos más fuertes de este país? Porque Por el todos apego querían al apego al poder. cargo. ¿Cuánto tiempo tiene Guido Gómez Mazara intentando ser por lo menos candidato presidencial? ¿No tiene un apego? Espérate. Señor, Perdón, es que perdón, para mí, perdón. en la No. política, No tiene un apego. No, ¿tú no sabes es qué? lo mismo. Perdón, no es lo mismo, porque No, él está yo hablando. lo veo igual. Lo que tú Yo dices lo veo del igual. apego es desde una aspiración, no ya en el cargo. Ah, no pero, es lo mismo. Señores, Señores. Carlos, el que está cantando ahí en la calle, que quiere como romper Carlos el récord. Silver. Carlos Silver tiene un apego a lograr José, eso. pues tú tienes un apego a la comunicación. Claro. Entonces, Por eso yo no puedo criticar al pero que está haciendo lo mismo que yo. No, porque no es No, lo no mismo, es lo porque mismo. tú lo estás haciendo por donde tienes que ir, tú estás haciendo tu fila. Tú no Exacto. estás destronando gente, tú no estás pisoteando gente, ni estás quitando gente. O sea, aquí hay gente que tiene una trayectoria política que se debe respetar. El punto aquí es, que yo llegué aquí por coyuntura y yo estoy aquí porque sí, entonces tengo toda esta gente lisonjera, el yes man, que todo está bien, que sí, señor, sí, señor. De eso está lleno la política, de lambonería, de decirte que todo lo que tú estás haciendo está bien. Y tú no tienes una gente al lado que te diga, mire, Eso usted está no mal. está bien, eso está mal. Está mal que tú estés ahí y que tú quieras elevarte cada día más en tu profesión. No está mal. Él es un ente político. Él es un animal político. Y él se merece seguir ocupando posiciones. ¿Quién lo va a ocupar? Una masajista Yo- va a venir hasta ahí en Pero yo la estoy de posición acuerdo. de él. Entonces, ese mismo argumento, Joni, apliquémoslo para lo otro. No. El otro también es un animal político y tiene que mantenerse en el ruedo político. Porque hay un grupo de gente que lamentablemente está metiendo a gente que no debe estar en esas posiciones. Que no tienen condiciones para bueno. estar. De Yo los- siento que tiene que surgir un líder, lo dije en programas anteriores, lamentablemente estamos hambrientos, sedientos de esos líderes que teníamos antes, como Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, que realmente tenían convicción política. Pero fue lo que ella dijo, lamentablemente eso no ahora existe. mismo se ha perdido. No, pero hay O líderes, sea, ahora hay se ha líderes, perdido. hay líderes. De los más recientes casos, el doctor Leonel Fernández fue el único que de primera llegó a ser presidente, fue Claro, el primer intento. es un líder. Pero no siempre pasa de esa manera. O sea, no es un apego. El señor Luis Abinader lo intentó 2 veces antes de llegar al poder. Ahora, cuando tú puedes hablar de apego, del apego diabólico que menciona el señor Guido Gómez Mazara, Ajá. es el señor, por ejemplo, que es el caso actual, Luis Abinader, se obsesiona con seguir en el poder, independientemente de las aspiraciones de su compañero, Y de lo que diga la Constitución. Yo de siento la Constitución que o del pueblo. que el punto de Leonel fue que llegó con un apego diabólico igual al poder, pero de otra persona, que no era él.
No sabrá decirte. Bueno. Yo me quedo. Eso sería otro debate. No, porque si tú dices, ¿cómo llega Leonel al poder en el año 1996? Sí, claro, una coyuntura. Una coyuntura política de una estructura de otro partido que tampoco pudo lograr unirse para llevar un candidato. Del Partido Reformista, Reformista. porque Sí. vamos a estar claros. Claro, es A él una le realidad. levantaron la mano Sí. Juan Bosch y Balaguer. Y Balaguer. Sí. Pero ¿Qué Balaguer pasa? tenía un candidato. Pero oye, que me causa también mucha risa, y lo voy a decir, nunca lo he dicho. El PLD y la Fuerza del Pueblo se recuestan de que Juan Bosch es su líder. Mentira, todos son balagueristas. A nivel de escritura, Juan Bosch es mucho mejor que Balaguer, pero a nivel político, Balaguer es mucho mejor que Juan Bosch. Y la verdad es que todos ellos que se hacen llamar bochistas, eso es una falsedad, porque lo que ellos están haciendo es ser balagueristas. Lo que pasa es que ellos no lo van a decir. Bueno, pues entonces, tú ves, pues entonces. Mira, que es diga lo que te Honey, diga. que Ay, sea cónchale. Honey. No, Y te voy a perdón, decir es que a una Honey cosa. que le corresponde Me decirlo. corresponde Es lo que porque yo. tiene bagaje, pero te voy a decir una voy a cosa, decir- me asusta. ¿El qué? No, es la verdad. Pero lo que yo. Oye, mi debate al principio es: Honey es comunicadora y tiene un micrófono y ese es su rol. Ella tiene el peso para decirlo, porque ella se le importa la política, aunque de alguna manera está ligada, su rol principal es la comunicación. Ella no está afectando su gremio. Yo lo que digo es, Guido no puede decir algo que primero, él no sabe si ha hecho y no sabe si seguirá José, haciéndolo. cuando tú Mentira. dices que la mujer en la comunicación ha dañado la comunicación, ¿a quién tú estás afectando? No, porque... A la mujer en Dilo la completo. comunicación. No, mira, ya ahí te desarmó, José. Pero te voy a decir Te algo. escucho por la radio. No, ¿verdad? espérate, porque yo cuando lo he dicho, he puesto el punto específico. Mira que Wanda vino vestida de Si la en fuerza del esta, pueblo. no, Dime. yo he dicho, si en esta generación la comunicación está mal, es culpa de la mujer. Pero yo lo he especificado en esta generación. Pero mira, a mí me sorprende que sea Honey que lo diga. ¿Por qué? Porque Honey viene de una estructura política de incluso optar por una posición política electiva y siendo representante de un partido con una imagen fuerte, y tú cuando una persona con una imagen fuerte agarra y se pone una bandera y una gorra de un partido, tiene una gran responsabilidad. Como ella como comunicadora y Sí, ella como política. Y claro. ella está haciendo una crítica social a un tema político. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo Guido? Pero Guido Una no es crítica a un comunicador. tema político. Es que Guido no es comunicador. Pero Guido es abogado. Guido es abogado. Guido Está bien, abogado, él y es abogado. ha sido uno de los comunicadores, porque ¿quién es comunicador? El que comunica. Señores, yo sigo abrazando la frase de la José, clase no se suicida. existe la comunicación política también. Y te repito. Él no la ejerce. Si nos vamos, claro que sí. Si nosotros nos Ejercido. vamos, si nos vamos al aula, en marketing político, usted no tiene que irse en contra del partido en el que usted está. Pero adivina qué. ¿Qué? Lamentablemente, uno tiene una condición como comunicador, que es lo que está diciendo Wandali, que está por encima de eso. El pueblo está por encima de los intereses de la gente. Entonces, hay gente que lo que quiere es llegar y ocupar una posición. Y hay gente que le interesa no ocupar una posición, sino saber que cuando llegue va a hacer lo que le toca hacer. Pero Bueno. entonces tengo una pregunta. ¿El pueblo está por encima de los intereses de los políticos? Debe estar. Claro. Pero lo está. No lo está. Dígame. Pero debe estarlo. Triste. Y con Debería y estarlo con porque cosas como la se que dice supone Guido, que esa es la premisa. Y si no existe gente como Guido dentro de la política, el pueblo va a seguir estando abajo. Por eso que digo que Guido no ha dicho nada del otro mundo. Guido ha dicho lo que se supone que debería de ser, que lamentablemente no es lo que abunda, pero es lo que debería de ser, y sostengo que él no le está pisando la manguera a nadie. Ahora, al que le sirve el sombrero, Claro.